buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, jóvenes, bueno, el día de hoy, en estos dos días que vamos a tener clase, vamos a iniciar con un tema nuevo. Digamos que sería el tema con el que arrancamos el tercer parcial y último de este curso. Bueno, lo que vamos a comenzar a revisar son unos conceptos que ya ustedes conocen, que han tal vez trabajado, pero que bueno, vamos a profundizar en ellos. Y esos temas o conceptos son los que tenemos aquí en pantalla, conocidos como trabajo mecánico y energía. Así que bueno, para iniciar con claridad este tema, voy a plantearles la siguiente situación. Y de ahí, bueno, vamos a ir armando algunas ideas. Vamos a suponer que tenemos una partícula de masa m que se está moviendo a lo largo del eje X con una cierta velocidad inicial. Vamos a asumir que esta partícula se está moviendo sobre una superficie horizontal de longitud infinita. Y va a suceder que en un instante de tiempo dado va a actuar una fuerza sobre esta partícula. Nótese que aquí es muy parecido al problema que resolvimos anteriormente en el tema de fuerzas, cuando teníamos también una partícula que se estaba moviendo en el eje X y en algunos momentos se aparecían aplicadas unas fuerzas sobre este objeto. Así que seguramente algunas consecuencias de esta interacción para ustedes ya van a resultar familiares. Entonces, en la primera situación, consideremos lo que aquí está mostrado. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos a esta partícula, como les mencionaba, moviéndose sobre el eje X, sobre una superficie horizontal. Y este objeto pues está sufriendo un desplazamiento porque, pues, si tomamos fotografías de este objeto, veremos que en algún momento dado está en la posición X0, que está aquí a mano izquierda, y después de un momento aparece en la posición X1. Es decir, aquí está el vector de desplazamiento sobre el eje X y lleva una cierta velocidad inicial. Pero, supongamos esta situación, que para ir de X0 a X1, durante ese recorrido, sobre esta partícula se le aplica una fuerza F con alguna determinada orientación, como ven ustedes aquí. Es decir, el ángulo θ es el ángulo que hace la fuerza F, una fuerza total F, con relación a la dirección de la partícula. Entonces, en esta situación nosotros ya sabemos lo que va a suceder, al menos cualitativamente. Sabemos que como resultado de este fenómeno, la velocidad de este objeto se va a incrementar. El módulo de la velocidad se va a incrementar. ¿Sí todo es claro para todos? ¿Sí están todos de acuerdo con que esto es para empezar lo que va a suceder? Bueno, está viendo trabajo mecánico, ¿no? Entonces, Todavía no ya hemos hablado nada del trabajo mecánico. Solamente estoy planteando algunas ideas que ya son familiares para ustedes. Está diciendo que si se le aplica una fuerza a esa partícula va a tener cierta velocidad, ¿no? Va a incrementar su velocidad. Ajá, va a sí, no, incrementar. o sea, porque suponiendo, incluso el enunciado dice, ¿no? Suponiendo a B0 a lo largo del eje X, pues podríamos tomar a B0 como 0 y cuando se le aplica la fuerza, pues va a generar una aceleración, pero esa aceleración implica el aumento de la velocidad, ¿no? Así es. Y genera una segunda velocidad. Va a incrementar la velocidad para llevarlo a un nuevo valor, a un nuevo módulo. Entonces, como tal, bueno, eso es lo que hemos visto hasta ahora, nada más. ¿Sí? Ok. Entonces sí, ya con el comentario que se acaba de hacer, sí es claro para todos. Entonces que esto no ¿De es... dónde sale el ángulo? Disculpe, profe, ¿o de qué es el ángulo? El ángulo θ es el ángulo que forma el vector de fuerza, fuerza Respecto al neta, eje X. con el eje X. Ok. Pero el movimiento va a seguir siendo lineal. Sí, sobre el eje X. Ok. Entonces sí, todos de acuerdo, no hay nada
que pareciera extraño respecto a lo que ya hemos comentado anteriormente. Entonces no iría en dirección al vector fuerza, el objeto. La aceleración que se va a generar, sí, Ajá. se presentaría en la dirección del vector fuerza, pero esta partícula solamente está confinada a moverse sobre el eje X. Entonces, el vector lo que nos estamos interesados por ahora es en averiguar qué es lo que sucede en el eje X, solo en el Vale. eje X. Sí. ¿Vale? Entonces, eso es lo que sabemos que va a ocurrir. En el eje X, el vector velocidad se va a incrementar porque, como lo acaban de comentar, la fuerza aplicada va a generar una aceleración y esa aceleración, que ya es distinta de cero, implica un cambio en la velocidad. En este caso concreto, un aumento en el módulo de la velocidad a lo largo del eje X. Y ¿Sí vamos bueno, bien? eso que bueno, ya más adelante vamos a ver qué nos permite saber ese ángulo o de dónde sale el ángulo. De... El ángulo es el que hace la fuerza respecto al eje X. No es que se encuentre de alguna manera adicional, es simplemente la dirección del vector fuerza. O sea que ese ángulo también puede valer cero. O sea, Así es. ok, sí. Ok, sí. Vale, ok, entonces ahora, la siguiente situación que se propone es, si esto ya es claro para todos, de hecho no debería ser algo nuevo. Vamos a Pues poner ahora la solo siguiente lo situación. que vimos al inicio de bueno, del tema de cinemática, pero poniéndolo en contexto con la fuerza, ¿no? Así es, exactamente, tomando en cuenta la fuerza. Ahora, quiero que noten otra situación posible. Tenemos la misma partícula moviéndose también hacia la derecha, pero en su recorrido de x0 a x1, una fuerza F se le aplica, pero vean, esta fuerza F está haciendo un ángulo, ahora el ángulo θ, mayor a 90 grados. Ella está provocando una deceleración, ¿no? Exactamente. Lo que va a generar esta fuerza a lo largo del eje X, por lo menos, es que la velocidad en esa dirección vaya decreciendo, es decir, la va frenando o desacelerando. Ok. Pero o sea, es como tomar el caso del inicio, pero cuando se le aplica una fuerza con un ángulo mayor a 90 grados, entonces Así es. X, la velocidad que iba para X1 va a disminuir, ¿no? Hasta llegar otra vez a X0. ¿Cómo que llegar a X0? Sí, o más bien o sea, la partícula se está moviendo de X0 a X1, ¿no? Sí, solamente de X0 a X1. Puede moverse más lejos, sí, pero solamente nos interesa por el momento lo que sucede de X0 a X1. Ok. Y entonces, ¿en qué punto esa fuerza actuaría para decelerarla y que se mueva hacia atrás? En el momento en que esta fuerza, perdón, en el momento en que la partícula pasa por X0, es cuando se le aplica o aparece esa fuerza que ahí se muestra en la figura. Y esa fuerza va a estar presente desde X0 hasta X1, para este caso. Puede estar presente más allá de X1, puede darse el caso, pero por el momento no nos interesa. Ok. Solamente queremos analizar esta pequeña sección. Y entonces lo que sabemos es que de X0 a X1 vamos a registrar una disminución en la velocidad a lo largo del eje X. Ok, sí. Entonces, hasta aquí todo claro con los primeros dos casos que tenemos. Sí. Como les digo, no les estoy poniendo algo nuevo. Tal vez la figura cambia en comparación a otros casos, porque aquí estoy considerando un ángulo θ. Pero el efecto de la fuerza que se está aplicando en cada caso
con relación a la velocidad, creo que eso ha quedado perfectamente claro desde el tema de dinámica. Entonces vamos a ver un tercer caso que podría también presentarse. Y de hecho ya se ha presentado en los ejercicios, solamente que ahora le vamos a prestar más atención a la orientación de la fuerza respecto Profe, al... ¿Sí? entonces, bueno, creo que ya más o menos me daría una idea. Es como si golpeáramos una bola de billar que se está moviendo, o sea, suponiendo un punto uno en la mesa a un punto dos, dependiendo de cómo se le pegue a la bola, va a llegar o más rápido o más despacio, ¿no? Así es. Es como podría verse, no sé, entenderse mejor, o bueno, yo lo vería así, no sé si entra en contexto o no hay que ver. Sí, sí puede entrar en contexto. Ok, ok. Vale. Y el último caso, el inciso C, es el que se muestra aquí en la última figura. Vean, ahora, el objeto se está desplazando de izquierda a derecha, de X0 a X1. O sea, la misma situación que les había planteado en los dos casos pasados. Solamente que ahora hay una fuerza F que se aplica sobre ese objeto, pero esta fuerza apunta sobre el eje Y. Es decir, entre el objeto, la dirección de su movimiento y la fuerza se forman 90 grados. O sea, son ortogonales estos dos vectores. Entonces, si son ortogonales, ¿la velocidad va a ser constante? Así es. Así es. ¿Eso cuándo lo podemos verificar? Pues cuando un objeto se está moviendo, como les decía, en una mesa, en una superficie horizontal, y sabemos que hay dos fuerzas que están presentes, la fuerza normal y la fuerza peso. Esas fuerzas van a estar presentes en todo momento. Ujú. Pero como el Justamente le iba a decir objeto, eso. Le iba a decir que se puede comparar con eso, en un diagrama de... exactamente. Ujú. Entonces, mientras el objeto se mueva, como es en este caso, en el eje X, y el mismo objeto no presente movimiento en el eje Y, esas dos fuerzas, la fuerza total neta va a ser 0. Y de manera individual, las fuerzas no van a generar aceleración en el eje Y. Entonces, como resultado de esa interacción, esperamos que la velocidad de la partícula permanezca sin cambios al llegar en el punto X1, a pesar de que esta fuerza se está aplicando. Y el ejemplo que puso fue la fuerza normal, ¿no? Por la dirección Así es. que se lleva, ¿no? Ah, ok, sí. Exactamente. Entonces, este es un caso, el caso C, noten que es una situación que ya hemos venido planteando, pero que no le habíamos prestado una atención O debida. darles enfoque, ¿no? Exacto. Así que esos en general son los tres posibles casos que podemos encontrarnos. Si echamos un vistazo a los temas de dinámica o a los problemas que vimos en clase o algunos otros que ustedes estén resolviendo, notarán esto, que si la fuerza se aplica, ya sea exactamente paralelo al desplazamiento de la partícula o con un ángulo entre 0 y 90 grados, la velocidad de la partícula en la dirección del desplazamiento se va a incrementar. Claramente, si la fuerza F está haciendo un ángulo 0 con el vector velocidad, ahí el incremento de velocidad va a ser máximo, porque la aceleración es totalmente paralela al vector velocidad. Pero, ¿qué pasa si este ángulo va incrementándose? Pues va a llegar el punto en el que va a llegar a 90, o sea, mientras más tiende a ser 90, la velocidad va a permanecer constante, pero sobrepasando 90 va a ir generando un decremento en la velocidad, ¿no? Ok, entonces, Sí, Bueno, yo diría que entre más alto sea el ángulo, las ajá, componentes de X del vector fuerza van a ir disminuyendo, lo que correcto. va a proporcionar menos velocidad en ese eje y pues va a empezar a proporcionar más en el de las Y.
por así decirlo, ¿no? Incluso si el ángulo que se formara fuera 180, no podría haber un freno, o sea, no se frenaría la partícula, causaría algo así. Sí, ¿no? Si fuera 180 sí habría freno. Yo lo veo Sí. así, ¿no? Que si la fuerza va en contra del movimiento de la partícula, pues hasta lo puede frenar, ¿no? Que es la Es velocidad. Yo me la imagino que para esa de 180 podría ser una bala con el aire. El aire podría ser la fuerza. Entonces, pues a lo mejor y no se frena de una, pero pues el cambio o lo que pasa ahí en la bala pues es diferente, ¿no? Bueno, poniendo en caso que esta bala fuera la partícula y Así el es, aire la fuerza azul. correcto. Exactamente. Si la fuerza fuese, bueno, perdón, el ángulo que está formando el vector fuerza con el vector desplazamiento fuese de 180 grados, entonces ahí lo que podríamos esperar es todavía una disminución más notoria en la velocidad. Su módulo decrecería tal vez con mayor claridad, de tal manera que incluso podría ocurrir que cuando llegue x1, la partícula tenga velocidad cero. Y lo mismo, bueno, pasaría algo similar con una fuerza de ángulo 270, ¿no? Como con la de 90, porque una fuerza de 270 grados, por la dirección que lleva, podría ser el peso de la partícula, ¿no? Así es. Y entonces igual no afectaría la velocidad. A lo largo del eje X es correcto, no afectaría la Sí, velocidad en a lo esa largo dirección. de X, sí. ¿Vale? Bien, entonces vean, esos casos ya los dominan, los conocen. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Que la dirección en la que se aplica la fuerza afecta mucho a la velocidad que se obtiene debido a la velocidad que se tiene tras ocurrir esta interacción con la fuerza F. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que estamos notando. Lo que ustedes están comentando es eso, en esencia. Dependiendo del ángulo que haga el vector fuerza con el vector desplazamiento o con el vector velocidad, o bien la partícula va ganando mayor velocidad, es decir, se acelera, o bien va perdiendo velocidad, diríamos que va desacelerando, o podría suceder como ocurre con la fuerza normal y el vector peso, en el eje X, que es el que estamos tratando aquí, estas fuerzas no generan ningún cambio en ese eje. Bueno, entonces para aterrizar estas ideas en un concepto concreto, definimos la siguiente cantidad de escalar. El trabajo mecánico, que vamos a estar llamando W, se encuentra como el producto escalar del vector fuerza con el vector desplazamiento. Así que aquella multiplicación de vectores que vimos ya hace algún tiempo, pues va a ser ahora bastante útil. Porque va a resultar que el trabajo mecánico, que es una cantidad escalar, se puede encontrar a través de esta multiplicación entre dos vectores. Si conocemos las componentes de cada vector, del vector fuerza y del vector desplazamiento, entonces ya saben cómo operar. De hecho, en sus programas, aquellos que lo entregaron, Sí. lo pudieron detectar, ¿no? Es la componente del primer vector por la componente de X del segundo vector, más la componente Y del primer vector, así es, por la componente Y del segundo, y se le suma esto el producto de la componente 3 del primer vector por la componente 3 del segundo vector. Y eso les va a dar un número. Entonces, ¿puede haber trabajo en 3 dimensiones? Sí, ¿no? No, el trabajo mecánico es una cantidad escalar. No tiene dirección. Es un número nada más. Ok, pero me refiero, bueno, más bien lo que quise decir es que si hay una fuerza o un desplazamiento más bien si la fuerza y el desplazamiento están actuando en 3 ejes, Ajá. ¿eso es posible? Sí, ¿no? Sí, no hay ninguna restricción en ese sentido. Solamente sería el producto escalar en las 3 componentes, ¿no? Y haría un poquito Así es. más largo el proceso.
Bueno, a nivel de cálculo tendríamos 3 términos a considerar. Ujú. Pero la forma de obtener esta nueva cantidad que vamos a llamar trabajo mecánico puede aplicarse para una dimensión, para 2 dimensiones o para 3 dimensiones sin ningún problema. Ya saben cómo calcular el producto escalar y saben que esta cantidad, pues bien se puede aplicar para cualquiera de esos 3 casos: unidimensional, bidimensional o tridimensional. Y en el examen, y en lugar de ponernos directamente un ejercicio de vector de producto punto, nos lo podría meter dentro del trabajo, del tema de trabajo. No aún, porque esto ya forma parte del Cero. siguiente parcial. Entonces, aunque el trabajo mecánico a nivel de cálculo es una multiplicación escalar, vamos a ver a lo largo de esta sesión que guarda mucha información. Entonces, a nivel de cálculo, basta con que ustedes recuerden y sepan cómo hacer ese producto escalar. Pero creo que lo más interesante sería hacer un problema en el que justamente se analice el trabajo mecánico como lo que es una cantidad que nos va a decir qué pasa con la velocidad de un objeto y no simplemente dejarlo como un simple producto escalar. Ok, sí. Bien, entonces, si recuerdan ustedes también, el producto escalar también se puede escribir como el producto del módulo del primer vector, del vector fuerza, por el módulo del vector desplazamiento, por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos, entre esos dos vectores. ¿Sí esto lo recuerdan? ¿Sí es claro esa Sí, notación? Sí, sí profesor. recuerdo que lo llegamos a ver en ese tema. Ok, vale. Ahora, ¿qué es lo que vamos a notar aquí? Bueno, que el coseno de un ángulo puede tener 3 valores posibles. Puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. ¿Recuerdan para qué ángulos el coseno de un cierto ángulo es positivo? ¿Les ha consultado un coseno positivo? Es para ángulos que están en primer y el segundo, no, primer y cuarto cuadrante. Ok, exacto. Entonces aquí podemos hacer como una especie de tabla, nada más para tener esto en cuenta. El coseno de un ángulo va a ser positivo si ese ángulo está o pertenece, así lo voy a poner, voy a hacer abuso de notación de conjuntos, en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Vale. Eso significa Ahí le entonces podríamos poner mayor o igual o mayor o igual a qué. a cero para el No, coseno. Pues. ahora me interesa solamente que sea estrictamente mayor que 0. Ok. Sí. Ahora, el coseno de un ángulo puede ser negativo, estrictamente negativo. Sí que ese ángulo, Sí, ¿dónde debe Si estar? se pertenece al encuentra en segundo los y tercer cuadrantes. cuadrante. Si está en el segundo, muy bien, o en el tercer cuadrante. Y puede ser 0, ahora aquí quiero la igualdad. El coseno de ese ángulo puede ser 0 si que. Solo si pertenece al primero y cuarto, ¿no? También. No, de hecho no. Solo al primero, entonces. Sí, sí, solo al primero, ¿no? Porque si está en el cuarto cuadrante, pues ya de una vuelta, ¿no? Y sería Igual a 300. 0 había dicho, ¿no? ¿Para qué valores del ángulo el coseno de ese ángulo es 0? Para 90 Solo y si es 0. 270, ¿no? 90 exacto 90 y 270. y 270. Es decir, como tal no tenemos aquí un rango de valores para el ángulo, sino son valores muy específicos, o 270 o 90 grados.
¿Sí estamos de acuerdo todos en esta parte? Sí. Y lo había confundido con el seno. Ok, vale. Bueno, ahora, entonces, vean lo que estaría pasando aquí. El trabajo mecánico, entonces, podría tener tres posibles valores. Puede ser una cantidad positiva, puede ser una cantidad negativa, o incluso puede ser cero. ¿Todo de qué va a depender? Del valor del coseno del ángulo θ. O, en otras palabras, en qué cuadrante esté el ángulo que se forma entre el vector desplazamiento y el vector fuerza. Disculpe, profesor, me cortó un poco. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Lo que se acaba de comentar es que el trabajo mecánico es una cantidad escalar que tiene signo. Y este signo va a depender del ángulo que se esté formando entre el vector desplazamiento y el vector fuerza. Okay. Entonces sería positivo cuando el ángulo está en el primer y cuarto cuadrante, ¿no? Y sería negativo cuando esté en el segundo o tercer cuadrante, ¿no? Así es. Y en el Así, caso de cuando ajá, el coseno vale 0, que es en 90 y 270, ahí dependería, porque 90 pues está del lado positivo y 270 negativo, entonces eso igual influiría en el en el signo, o sería 0, ¿no? sería Más bien cero. sería. Sí. Así que, ¿por qué esto es importante señalarlo? Porque tal vez ustedes ya, bueno, les mencionaba que en particular el trabajo mecánico es un concepto que ustedes ya han revisado en cursos previos, pero generalmente este, nos enseñan, que así lo llegamos a ver, que el trabajo mecánico parece ser siempre una cantidad positiva. De hecho, nos dicen, trabajo mecánico es igual a fuerza por distancia. Y aquí estamos viendo que no es así. La forma más general de entender el trabajo mecánico es verlo como un producto escalar. Un producto escalar entre un vector fuerza y un vector desplazamiento. Por lo tanto, este trabajo mecánico puede ser positivo, puede ser negativo o incluso puede ser cero. Eso entonces nos permite hacer el siguiente comentario. El trabajo mecánico es una cantidad escalar. Eso debe de quedar claro desde el momento en el que se define de esta manera, como un producto punto. Es un número cuyas unidades de medida es el joule, que se define como un newton por metro. Y esta cantidad, este número real, puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Todo va a depender, como ya se ha señalado, de cómo esté actuando la fuerza a lo largo del desplazamiento d que experimente la partícula. Entonces, podemos decir lo siguiente. Cuando la fuerza F tiene una componente en la misma dirección que el desplazamiento d, tenemos un trabajo mecánico positivo. ¿Esta afirmación es clara para todos? Cuando la fuerza F tiene una componente en la misma dirección que el desplazamiento d, entonces tenemos un trabajo positivo. Sí, lo vimos con los casos anteriores, ¿no? Que ¿Correcto? el primer Exactamente. caso podría ser, ¿no? Exacto. Entonces, en el primer caso, aquí podemos, desde el punto de vista del trabajo mecánico, podemos argumentar que aquí el trabajo mecánico, debido a esta fuerza sobre esta partícula durante ese desplazamiento, fue positivo. Sí. ¿Vale? Bueno, entonces es lo que estaría sucediendo. Ahora,
Siguiente inciso. Cuando la fuerza F tiene una componente opuesta al vector desplazamiento, tenemos que el trabajo mecánico será negativo. Va a ser un número real, pero con signo negativo. Sería el caso 2, ¿no? Así es. Así que desde el punto de vista del trabajo mecánico, aquí podemos ver en esta figura que como el vector fuerza tiene una componente en la dirección X negativa y el desplazamiento ocurre en la dirección X positiva, entonces aquí el trabajo mecánico será negativo. Vean, incluso en la figura pueden ver ustedes que el ángulo que se está formando está en el segundo cuadrante, ¿no? Para esta figura. Sí. Sí. Es mayor a Las 90 grados, pero menos de 180 grados. Entonces, aún así, está en el segundo cuadrante. Vale, entonces listo. Ese sería el comentario en el inciso B. Y el último caso que podríamos considerar es cuando la fuerza F es perpendicular al desplazamiento, entonces tenemos un trabajo mecánico igual a 0. Y esto coincide justamente con la idea del vector normal y el vector peso. Si el objeto que se está desplazando lo hace en el eje X, entonces estas dos fuerzas van a estar presentes. La fuerza normal y el vector y la fuerza peso. Pero como la dirección de estas fuerzas es ortogonal a la dirección del vector desplazamiento, entonces, como vemos aquí, el coseno de 90 grados o de 270 grados es 0. Por lo tanto, el trabajo mecánico también será 0. No importa cuánto valga F, cuánto valga D, esto se va a hacer 0. Entonces, en esta situación tenemos trabajo mecánico 0. Hasta aquí, preguntas, comentarios. De mi parte no, profe. Todo No, bien. profe, todo bien. Todo bien, profe. Ok, vale, bueno. Entonces, vamos a tomar en cuenta una siguiente idea. Aquí les he comentado hasta ahora el caso de una sola fuerza o una fuerza total. Pero recordemos que una fuerza total significa que se ha aplicado el principio de superposición. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente o muy posiblemente sobre esta partícula que hemos aquí dibujado pudieran estarse aplicando varias fuerzas, no solamente una. Entonces, en ese caso, ¿cómo se calcula el trabajo mecánico? Bueno, va a resultar en lo siguiente. Si sobre una partícula o un conjunto de partículas que vamos a llamar sistema, actúan varias fuerzas, F1, F2, F3, hasta F, el número que ustedes gusten. Sabemos que aplicando el principio de superposición podemos calcular la fuerza resultante o la fuerza total o la fuerza neta, el nombre que ustedes gusten. Entonces aquí está ejemplificado esto. Vamos a llamar al trabajo mecánico total al producto escalar entre esta fuerza resultante y el vector desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el vector desplazamiento marcado en color amarillo. Esta partícula se va a mover de esta posición en la parte inferior de la pantalla a esta otra posición que aquí está dibujada con líneas punteadas. Entonces, nuestra intención es mover a esta partícula de esta posición que estoy marcando ahora a la que debe aparecer aquí arriba. Entonces,
Si es una fuerza resultante la que está siendo aplicada, sabemos por el principio de superposición que esta fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas individuales. F1, F2, F3, así hasta la última fuerza, que aquí estoy denotando como la fuerza N. ¿Hasta aquí vamos bien con esta primera línea? El desplazamiento se va a tomar en cuenta partiendo desde el punto inicial hasta donde el punto final, ¿no? Como, Así es. entonces, ok, y entonces ya nada más se sumaría bueno, se le multiplicaría el vector resultante de las fuerzas. Sí. Ah, ok. O sea, a cada fuerza se le tiene que multiplicar la distancia que está recorriendo la partícula. No la distancia, sino se tiene que hacer el producto escalar de cada fuerza con ese vector de desplazamiento. De hecho, Sí. es lo que está diciendo la tercera Entonces línea. no se puede sacar la fuerza neta y luego hacer el producto escalar. Sí. De ¿Sí? hecho, es lo que aquí estoy mostrándoles aquí. Vamos a llamar la fuerza total, perdón, Trabajo total, ¿no? trabajo total o trabajo neto, a lo que se obtiene de multiplicar la fuerza resultante por el vector de desplazamiento de forma escalar. Aquí está el producto, punto. Pero, ¿qué tenemos en la siguiente línea? Recordemos que el vector resultante, la fuerza resultante, es la suma vectorial de todas las fuerzas individuales que se aplican a un objeto. F1, F2, F3, hasta el número que ustedes se imaginen. Que sería este término que está aquí en esta primera línea de la ecuación. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Ok. Sí. Ahora, nosotros podemos aplicar, si recuerdan, la propiedad distributiva del producto escalar. Recuerden que esa propiedad nos decía, si yo tengo A más B y esta suma la voy a multiplicar escalarmente con un vector C, ¿esto a qué es igual? Al vector A por... eso que es un vector también, ¿verdad? Sí, todos son vectores. Ah, A, ok, B y C. entonces sería al vector AC, a punto C más A punto B. Más B punto C. Ah, sí, sí, cierto, sí importa el orden ahí. Eso es lo que llamamos la propiedad distributiva, que también mencionamos en su momento con el producto escalar. Entonces, es lo que vamos a hacer aquí, o es la idea que se está implementando en la segunda línea de lo que está mostrándose en pantalla. Esto es una suma de n términos. Lo que hacemos es distribuir el producto escalar. Y entonces vean, queda la fuerza 1 multiplicada escalarmente con el vector de desplazamiento. El siguiente término que ya no puse aquí es la fuerza 2 multiplicada escalarmente con el vector de desplazamiento. Y después más la fuerza 3 multiplicada escalarmente con el vector de desplazamiento y así sucesivamente hasta llegar a la última fuerza. Entonces, en caso de tener muchos vectores de posición, tendríamos que sacar primero el desplazamiento, ¿no? ¿Cómo un vector puede tener, voy a ponerlo así, cómo no es el vector de posición, aquí es vector de desplazamiento? Sí, bueno, es que yo lo estoy tomando por el concepto de que el vector de desplazamiento sale de la resta de los vectores de posición. Eso es, así es. Entonces, si correcto. tuviéramos muchos vectores de posición, tendríamos que sacar el desplazamiento antes, ¿no? Sí, aunque no me queda muy claro cómo tener varios vectores de desplazamiento, pero varios vectores de posición. O sea, tal vez, bueno, una partícula que se está moviendo, como lo vimos en su momento,
en cada instante de tiempo, en el tiempo t1, tiempo t2, tiempo t3 y así sucesivamente, va a tener un vector desplazamiento. Perdón, un vector posición, ¿no? Aquí R3, por ejemplo, R4 y, por ejemplo, hasta acá R5. Si a nosotros nos interesa el desplazamiento total, que fue de R1 a R5, pues solamente hay que tomar este desplazamiento. R5 menos R1 y ya. Si nos interesa el desplazamiento de R2 a R4, pues tomamos esa pareja de vectores. Entonces, eso de tener muchos vectores, pues más que tener varios, solamente nos fijamos en dos posiciones determinadas, ¿no? La posición inicial y la posición final. Y eso ya nos da el vector desplazamiento. Sí, sí, porque bueno, como tal no queremos tener la distancia, ¿no? Porque lo que dije sí es más como, tiene que ver con la distancia, ¿no? Podría pensarse o relacionarse con la distancia. Pero Porque tenemos que tomar todos los desplazamientos que hay entre la primera posición y la última. Sí. Ok, sí, ya. Bien. Entonces, en la última línea de esta ecuación, lo que estamos escribiendo es lo siguiente. Este producto escalar que estoy señalando nos va a dar un trabajo mecánico. El trabajo mecánico debido a la fuerza 1. Solamente a esa fuerza 1. El siguiente término, que ya no pongo en esta suma, será el trabajo mecánico debido a la fuerza 2. Y a eso se le va a sumar el trabajo mecánico debido a la fuerza 3 y así, con todos los términos, hasta llegar al trabajo mecánico de la última fuerza aplicada. Y eso se puede ver también como una suma al final. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir con esta 3 líneas de ecuaciones? Que si sobre un objeto se actúan varias fuerzas, se ponen a actuar varias fuerzas, entonces el trabajo mecánico total o neto se puede determinar de dos maneras. Una de ellas es encontrando primero la fuerza resultante y ya que la conocemos, multiplicarla escalarmente por el vector de desplazamiento. Y listo, ya tiene el trabajo mecánico total. U otra manera es calcular el trabajo mecánico de cada una de las fuerzas y después sumarlas. Cualquiera de estas dos formas de calcular el trabajo mecánico total los va a llevar al mismo resultado. ¿Sí es claro entonces lo que está pasando aquí? Sí, Sí, profe. pues ya va a depender de cada quien cómo lo quiera resolver, ¿no? Ya sea que primero quiera sacar la fuerza resultante y después hacer el producto junto con el desplazamiento Ajá, o que primero saque los trabajos, ¿no? Ya. exacto, los trabajos mecánicos individuales debido a cada fuerza y después sumar todos ellos. Sí. Pero no olviden que ya sea que elijan una u otra forma de atacar el problema que les toque en algún momento, tienen que llegar a un número, a una cantidad escalar. No debe aparecer para nada I, J y K. Porque una vez que aparece, eso ya no tiene sentido. Entonces ya están calculando otra cosa, pero no es un trabajo mecánico. Por eso yo en su momento les hacía mucho énfasis en producto escalar, les da un número. Mucho cuidado en anotar ahí componentes. O en el producto vectorial, que da como resultado un vector, ahí sí hay que poner los componentes como debe de ser. Magnitud y sentido, ¿no? Bueno, dirección. Así es para el producto vectorial. Ujú. ¿Vale? Entonces, bueno, quienes estuvieron, por ejemplo, trabajando esta parte en el programa, que ustedes tenían que elaborar un código para, dados dos vectores, obtener el producto escalar, pues bueno, por lo que pude percatarme es que ya, al menos me parece que ha quedado claro cómo determinar el producto escalar. Y esto queda perfectamente porque es lo que vamos a utilizar, si se dan cuenta. El Sí. trabajo mecánico es el producto escalar. Sí, no, o sea, tomar al vector 1, bueno, como del primer vector, lo que hayamos puesto ahí, podría ser el vector fuerza, y al segundo vector que sea el vector del desplazamiento, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces ya podrían, por ejemplo, con ese código que ustedes ya elaboraron,
darle el contexto de decir justamente eso. El primer vector va a denotar un vector fuerza y el segundo un vector desplazamiento. Entonces este programa te va a permitir calcular el trabajo mecánico. Sí, sí. ¿Vale? Bien, Sí. entonces, continuamos. Bueno, quiero que noten, bueno, no sé si ya lo notaron, pero si no, hago el señalamiento. Vean que en la primera situación, el trabajo mecánico resultó ser positivo, al menos cualitativamente hablando. ¿Y eso por qué nos damos cuenta? Bueno, porque el ángulo que se está formando entre el vector desplazamiento y el vector fuerza está en el primer cuadrante. Y eso nos dice que el coseno de ese ángulo será positivo. Y por lo tanto el trabajo mecánico será también positivo. Si eso es claro, ¿cierto? Sí. Vale. Pero vean lo que comentamos también en su momento. Como resultado de esta interacción así específica, la velocidad de la partícula será mayor. O sea, se estará incrementando. Comparémosla con el siguiente caso. Vean, en esta situación, cuando el ángulo que hay entre el vector desplazamiento y el vector fuerza está en el segundo cuadrante, como en este caso, cualitativamente ha quedado claro que el trabajo mecánico será negativo. Y noten lo que está sucediendo. La velocidad en el eje X se irá decreciendo. Bastante curioso, ¿no? Igual nos había mostrado un ejemplo, ¿no? Usted sobre el cañón, que cuando disparaban la bola en un tiro parabólico, un vector aumentaba y el otro disminuía. ¿Cuál vector específicamente? El de desplazamiento me parece y el otro era creo de Velocidad. ajá, velocidad. Pero ¿cuál incrementaba, cuál disminuía? ¿Cómo en el tiro parabólico? Cuando mostró el ejemplo del cañón, era un tiro parabólico en ese entonces y conforme iba avanzando la bola tenía dos direcciones, una iba aumentando y la otra iba disminuyendo. Bueno, creo que se refiere a que el desplazamiento de X aumentaba y el de Ajá. Y se iba. ¿El desplazamiento o la velocidad? Velocidad. Velocidad. Era el que disminuía. Si mal no recuerdo. En un tiro parabólico. No Aquí. aumenta, ¿no? No. Voy a considerar el caso en el que un objeto es lanzado así, en forma semiparabólica. Entonces lo confundí. Entonces, en este tipo de movimiento, vemos que la componente X del vector velocidad permanece sin cambios. Pero, ¿qué pasa con la componente Y del vector velocidad? Va en aumento, ¿no? Primero inicia con 0 y conforme va avanzando va aumentando la velocidad, ¿no? Exacto. Ya con lo frene. Entonces va aumentando hacia abajo la velocidad en el eje Y. Incluso, ¿qué dijo, no? Que el movimiento en el eje X es rectilíneo uniforme, pero en Y es rectilíneo uniformemente acelerado. Así es. Y durante ese desplazamiento, que creo que queda muy bien ese ejemplo, durante ese desplazamiento de esa bola de cañón, ¿qué fuerzas están actuando? Una vez que la bola de cañón abandona el cañón como tal y está en el aire. La fuerza de su peso, ¿no? Ok, exacto. Que apunta hacia abajo. Sí. Entonces vean, aquí empieza a aparecer, empezamos a estar en este contexto. La fuerza peso, aquí mucho cuidado porque voy a estar utilizando
W también para hablar del vector peso, pero La podemos poner como minúscula para no confundirla con la W de... Bueno, ok. creo que la vería mejor así, no sé, los demás. Hay algunos textos, por ejemplo, voy a tomar, pero no me gusta mucho esa notación, que utilizan la P para denotar peso. Bueno, solamente para distinguirlo del trabajo mecánico. Aquí la fuerza peso, o mejor ya sé cuál, FG. Creo que esa me gusta más. FG. Bien, esta fuerza de gravedad apunta hacia abajo. Siempre. Durante todo el recorrido que realiza esa bala de cañón, la fuerza peso siempre actúa hacia abajo. Entonces, la componente X, que está aquí marcada en color rojo, del vector velocidad, con el vector peso, ¿qué ángulo están formando? Es ortogonal, ¿no? Exacto. En el tiempo cero. Bueno, en la primera posición. Y en la segunda, y en la tercera. Igual. En todo De momento. hecho, en todo momento, sí. Exacto, en todo momento. Por esa razón, y bueno, ¿qué hemos dicho? Si el vector que se aplica es ortogonal al desplazamiento, hablando del desplazamiento en el eje X nada más, ¿cuánto vale el trabajo mecánico? Cero. Ah, eso? pues sí es cierto, porque habíamos visto, ¿no? Que se van anulando entre componentes, ¿no? Entre las multiplicaciones de componentes. Así es. Entonces, esta flecha en color rojo solamente tiene componente I. Y el vector en color amarillo tiene componente J. Entonces, cuando hagan el producto escalar, va a ser 0. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Vale, entonces vean, si regresamos estos 3 casos, cuando el trabajo mecánico resultó ser 0, que es porque la fuerza F y el vector de desplazamiento son ortogonales, no hay cambio en la velocidad en ese eje. Que es lo mismo que está sucediendo aquí, en un tiro parabólico. En el eje X no hay cambios en la velocidad. Porque la fuerza que está actuando sobre ese bala de cañón o sobre cualquier objeto que se lance de forma parabólica apunta en dirección ortogonal. Entonces se puede decir que no hay trabajo en el eje. Bueno, el trabajo actúa en X, ¿verdad? Entonces. En el trabajo mecánico, debido a la fuerza peso en el eje X, es 0. Ok, sí. Pero ¿qué pasa cuando consideramos lo que sucede en el eje Y? Pues la fuerza va en el mismo ángulo. Más bien, tiene ángulo. No, tiene dirección igual al desplazamiento en Y. Entonces, sí hay trabajo mecánico ahí, ¿no? En Y. Y es mayor a 0. Y es mayor a 0. Sí. Entonces aquí podemos tomar la fuerza de gravedad, punto, el desplazamiento en el eje Y, cualitativamente es mayor que 0. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Vale. Y de acuerdo a lo que comentamos en este caso, es justamente vean, cuando el trabajo mecánico es 0, perdón, es mayor que 0, notamos un aumento en la velocidad en ese eje en el que el objeto se está moviendo. Y es lo mismo que está sucediendo aquí. Cuando un objeto es lanzado de forma parabólica, en el eje Y tenemos un aumento en la velocidad conforme va descendiendo. Y eso es porque la fuerza de gravedad actúa en esa dirección. Y eso, desde el punto de vista del trabajo mecánico, resulta en un trabajo mecánico positivo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí como que resaltar? Que parece ser que hay una relación entre el signo del trabajo mecánico
y el cambio en la velocidad. Si el trabajo mecánico es positivo, la velocidad de un objeto se va a incrementar. Si el trabajo mecánico es negativo, como es en el caso B, la velocidad de la partícula va a decrecer. Y si el trabajo mecánico es cero, la partícula no va a experimentar cambios en su velocidad. Y bueno, y podríamos retomar el ejemplo que dio mi compañero, ¿no? El de una bala, porque si calculáramos el trabajo mecánico de la velocidad que lleve, por ejemplo, una flecha, una bala o algo que vaya hacia enfrente, desplazándose hacia enfrente, y se le aplicara una fuerza que va en dirección opuesta, con Ajá. ángulo, en este caso de 180 grados, pues va a generar un trabajo negativo, ¿no? Así es. Va a hacer que vaya decreciendo la velocidad que ya llevaba el objeto. Correcto. Es lo que está sucediendo. Entonces, al punto al que quiero llegar es que podemos encontrar una relación entre el trabajo mecánico y su signo y los cambios en la velocidad. Porque parece ser que hay una relación, ¿cierto? Sí, si no, no cambiaría Es nunca el decir, trabajo mecánico. así es. Es decir, que no es coincidencia que dependiendo del signo del trabajo mecánico, positivo, negativo o incluso un valor cero, haya un incremento, una disminución en la velocidad o incluso ninguna modificación. Entonces, hay una información aquí relevante con el trabajo mecánico. Bueno, eso que vamos a encontrar a continuación se conoce justamente como el teorema trabajo-energía. Este teorema trabajo-energía nos va a permitir a nosotros establecer una relación entre el trabajo mecánico y su signo y los cambios en la velocidad de una partícula. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar este teorema trabajo-energía? Vamos a considerar la siguiente situación, un poco general, para hablar de este teorema. Vamos a considerar la siguiente situación. Una partícula que se va a mover del punto A al punto B. O sea, posición inicial va a ser el punto A y su posición final va a estar dada por el punto B. Y esta partícula va a iniciar su movimiento con una velocidad inicial V0. Entonces, lo que vamos a considerar es que durante ese desplazamiento que va a tomar esa partícula para ir de A a B, en este desplazamiento se le aplican varias fuerzas. O mejor dicho, perdón, una fuerza que puede ser constante o variable. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que noten lo siguiente, lo que está sucediendo en esta figura. Para ir del punto A al punto B, la partícula en cuestión va a tener que seguir ese trayecto de color blanco. Va a seguir esta trayectoria, digamos que un poco curva, ¿no? O un tanto curva. Bueno, durante ese desplazamiento, una fuerza F va a actuar, pero esta fuerza F pudiera ser variable. Es decir, va a depender de la posición, por ejemplo. Entonces, al inicio, la fuerza apunta, como lo indica esta flecha de color rojo, F1. Conforme la partícula va avanzando, llega a esta otra posición, y ahora en esta posición, la fuerza que se le está aplicando cambia de dirección. Voy a llamarla F6 para indicar que dentro de estos dos puntos hubo fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, sucesivamente hasta esta fuerza 6. Ya que llegamos a este punto, la partícula sigue avanzando, pero también la fuerza va a irse modificando.
hasta llegar a esta posición, la 10. Y así sucesivamente hasta pasar por la fuerza que apunta en esta dirección, que voy a nombrar como fuerza 15, y así hasta llegar al punto B. Esto, para que quede un poco más claro, podemos retomar el ejemplo que mencionaban de una bala o una flecha que es lanzada en alguna determinada dirección. Si ese objeto se mueve, por ejemplo, de izquierda a derecha, y se le aplica una ráfaga de aire, realmente la ráfaga de aire pudiera tener, cada línea de corriente de aire pudiera tener una dirección específica. Es decir, la ráfaga de aire no siempre va a apuntar en una determinada dirección, sino que puede estar cambiando ligeramente. Pero esos pequeños cambios, esas pequeñas variaciones, son las que aquí estamos tomando en cuenta. Que puede apuntar primero en la dirección F1, conforme va avanzando la partícula, la fuerza ya no apunta en la dirección F1, sino ha cambiado ligeramente su dirección. Y ahora apunta, como lo mostramos aquí, con esta flecha, la segunda. Seguimos avanzando. Y ahora en esta otra posición, la fuerza ya no apunta como lo teníamos en la fuerza F6, sino ya apunta en una nueva dirección. Y así sucesivamente. ¿Esos desplazamientos van a ir variando entonces la dirección de la fuerza o al revés? ¿La fuerza va a ser la que va a ir variando la...? La fuerza es la que va a ir variando a lo largo de esa trayectoria de color blanco. Ok, pero ¿son independientes los desplazamientos de las fuerzas? O sea, ninguno va a hacer que cambie al otro. A eso me refiero, o sea. Se van a mover independientemente de lo que haga la otra. Por ejemplo, en el ejemplo de la derecha, el desplazamiento R1 lleva una dirección, pero esa dirección es debido a la fuerza, o más bien el desplazamiento le da la dirección a la fuerza 1. No, la fuerza la fuerza que está aplicando en este momento es independiente de esa dirección. Es un agente externo. Ok. La partícula va a seguir la trayectoria de color blanco. Esa es la trayectoria que va a seguir. Ok. Pero a lo largo de esta trayectoria, un agente externo aplica la fuerza que aquí mostrada en color rojo. Ok. Bueno, entonces, dada esta situación bastante particular, para poder encontrar el trabajo mecánico, lo que vamos a hacer es tomar esa trayectoria del punto A al punto B e irla seccionando. Tomar pequeñas porciones de esa trayectoria. Es decir, tomar diferenciales de desplazamiento. Entonces, en lugar de tomar un desplazamiento total que va de A hasta B, vamos a elegir desplazamientos que sean muy pequeños. Entonces, si el desplazamiento, por poner números, fuese de 1 metro, y a lo largo de ese metro, la fuerza que se le aplicó a la partícula estuvo cambiando, entonces lo que vamos a hacer es considerar desplazamientos, si quieren ustedes, de valor de 1 centímetro. Así, pequeños pasos de 1 centímetro. O incluso más pequeños, de 1 milímetro. ¿Y esto para qué? Para poder rastrear de forma efectiva esas variaciones en la fuerza que se le aplicó a la partícula. ¿Sí es claro esto? Sí. ¿Vale? Es como hacer una especie de zoom, ¿no? Para ver a detalle, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con la fuerza conforme la partícula fue moviéndose? Entonces incluso podríamos meter igual aquí cuestiones de una función que dependa del tiempo, ¿no? O todavía no. Sí, puede ser una función que depende del tiempo o una función que depende de la posición. Ok. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea que se intenta aquí enviar con esta figura. No vamos a considerar un desplazamiento que va de A hasta B. ¿Por qué? Porque a lo largo de ese desplazamiento total, la fuerza F estuvo presentando pequeñas variaciones. O sea, no podemos decir que fue constante en todo momento o en todo punto. Entonces, para ser más exactos en la descripción, lo que vamos a considerar son pequeños desplazamientos. Hacer un zoom, así,
Y entonces aquí vamos. Aquí está el primer desplazamiento. Y para ese desplazamiento, la fuerza tuvo esta dirección. Esta fue la fuerza aplicada. Para el siguiente desplazamiento, para este otro, puede que la fuerza haya variado. Ahora haya sido así, un poco más acostada, vean. Y después, en el siguiente desplazamiento, por ejemplo, este otro, la fuerza que se le aplicó a este objeto ahora fue así. Por ejemplo, el vector verde. Y así lo vamos rastreando. En cada pequeño paso que vayamos dando, vamos considerando cuál era la dirección específica de la fuerza en ese punto. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre esta idea? No, profe, ninguna duda. Ok. ¿Vale? Entonces, bueno, teniendo esto en Y mente. entonces sería trabajos individuales, ¿no? Exacto. ¿Cómo podríamos calcular ese trabajo mecánico? Pues como vimos hace unos momentos, tomando el trabajo mecánico como la suma de los pequeños trabajos individuales. Para calcular el trabajo mecánico total para ir de A a B, entonces vamos a calcular el trabajo mecánico de la fuerza F1 con este desplazamiento, con el diferencial R1. La fuerza 2 con el diferencial R2 y así sucesivamente. Y después los vamos sumando todos. Hasta que lleguemos al último desplazamiento y a la fuerza aplicada en ese punto. Pero ahora viene un problema, más bien más que un problema, un detalle. Esos desplazamientos que hemos aquí mencionado pueden ser tan pequeños como querramos. Yo Casi les te puse a cero. exactamente, yo les puse el caso, ¿no? Un desplazamiento de 1 metro lo podemos seccionar en 100 partes, es decir, 1 centímetro. Cada desplazamiento igual a 1 centímetro. O más pequeño, 1 milímetro. O incluso más pequeño que 1 milímetro. Entonces, estos desplazamientos pueden ser tan pequeños como querramos. Y entonces la suma ya no es como tal, ya no la tenemos que ver como una suma. Como esto. Ya no. Sino pasaría a ser ¿qué cosa? Una derivada. ¿Un límite? ¿Un límite? No una derivada. La operación, lo digo entre comillas, Una inversa. sumatoria. ¿No? A ver, les pongo esta idea. No sé qué están en cálculo ahora, pero seguramente cuando vieron esta herramienta matemática les plantearon lo siguiente. Tenemos la gráfica de una función. Queremos calcular el área que hay entre la gráfica de esa función y el eje X. No. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar pequeños rectángulos, ¿no? Así vamos seccionando rectángulos. Área bajo la curva. Exactamente. Entonces tomamos esto, ¿no? Pero ahora, si calculamos el área de cada uno de esos rectángulos y los sumamos todos, vamos a cometer un error porque no le vamos a estar pegando totalmente al área de la curva que nos interesa. Bueno, el área bajo la curva Bajo que la nos curva. Para interesa. eso ocupamos la integral definida y la definimos en el intervalo, no sé, por ejemplo, de x0 a x1, ¿no? Que es lo que se estaría moviendo, ¿no? Ajá, pero estos intervalos son cada vez muy pequeños, con la Sí. finalidad de que la suma de las áreas de estos rectángulos se vaya pareciendo cada vez más al área bajo la curva, que es lo que nos interesa. Porque si tomamos aquí un zoom, así, y construimos estos rectángulos, aquí es el primero, por ejemplo, después tenemos, perdón. No alcanzan a cubrir todo, ¿no? Exacto. Tenemos en este caso un déficit. Porque Y el aparte área, sería muy complicado, ¿no? Andar ahí buscando lo más mínimo para buscar pegarle, ¿no? A la suma. así es. Porque claro, aquí podríamos dividir todavía más, aquí. Y eso ya nos permite acercarnos más al área que nos interesa, ¿no? Vean.
Nos faltaría agregar esta pequeña área para que en esta sección, al menos en esta sección, le estemos pegando al área bajo la curva. Eso es lo mismo que está sucediendo aquí con los trabajos mecánicos. Como esos desplazamientos pueden ser tan pequeños como querramos, entonces esa suma que estábamos planteando, pues se vuelve, bueno, podemos decir que infinita, porque van a ser infinitos términos. Si en este ejemplo que les daba, ¿no? De 1 metro. Si ese desplazamiento de 1 metro lo seccionamos en desplazamientos de 1 centímetro, ¿cuántos sumandos vamos a tener que considerar? Pues suponiendo, no sé, que sean 5 metros, tendremos que dividir... El ejemplo que les daba de 1 metro, seccionarlo en trozos de 1 centímetro. ¿Cuántos sumandos vamos a considerar? 100, ¿no? 100, ok. Si lo dividimos más pequeños en milímetros, que los desplazamientos fuesen de 1 milímetro. 1000. 1000. Pues vean, se incrementa el número de términos. Es lo que sucede si esos desplazamientos se vuelven cada vez más pequeños, ¿no? La suma que vamos a hacer, pues se vuelve infinita o muy grande. O sea, son varios términos los que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, desde el punto de vista del cálculo, esa idea va a coincidir con la integral. Con razón veía que definía el trabajo como una integral, pero la verdad no sabía, no tenía así con el concepto de por qué, pero sí, nada más nos decían, no, pues el trabajo es esto, pero ahorita manéjenlo como fuerza por desplazamiento. Y ya. Pero es una integral definida, ¿no, profe? Exacto. Porque los límites de la integración van a ser el punto inicial y el punto final. Punto final? Exacto. ¿El inicial sería el que se pone abajo? Sí. Entonces, eso es lo que estaría pasando. Vean, en la figura de la izquierda, lo que estoy representando es lo siguiente. Una pequeña sección de esa trayectoria curva que había yo dibujado aquí arriba. Voy a concentrar una pequeña sección. Entonces, en esa pequeña sección, la partícula sufrió un desplazamiento, aquí marcado con la flecha de color amarillo, que apenas sí se alcanza a distinguir, pero al menos ahí se nota un poco. A ver, así. Vean, ese es el desplazamiento que experimentó la partícula en ese punto para moverse de esta posición a esta otra. Durante ese desplazamiento muy pequeño, la fuerza que se le aplicó tuvo esta dirección, la F1, la de color rojo. Pero sabemos nosotros que cualquier vector se puede descomponer en una componente que va a ser paralela al desplazamiento y una componente ortogonal al desplazamiento. ¿Cuál de ellas tenemos que emplear para calcular el trabajo mecánico? ¿Cuál nos va a dar información? Pues la que es paralela al desplazamiento, ¿no? Porque si es perpendicular, pues no. El trabajo mecánico es 0 y eso no nos dice nada. Sí, no nos da información. Ni siquiera varía. Exacto. La que nos da información entonces es siempre la componente de la fuerza que es paralela al desplazamiento. Ya sea paralela en la misma dirección o en contra, ¿no? Exacto, formando 180 grados. Eso es lo que tendríamos que hacer entonces en cada uno de estos pedacitos. Cada uno de esos recorridos tenemos que ir considerando solo la componente de la fuerza que sea paralela o que tenga la dirección de 180 grados respecto al desplazamiento e irla sumando, todas ellas. Eso va a dar como resultado entonces esta integral. Eso que tenemos aquí. El trabajo mecánico, desde un punto de vista aún más general, es la integral de un producto escalar de f.dr, donde este dr es el diferencial de desplazamiento. Pero como ya vimos aquí, este vector f
va a tener dos componentes, y la componente que nos interesa a nosotros considerar siempre es aquella que va a ser paralela al vector desplazamiento. ¿Preguntas, comentarios hasta esta parte? No, profe. Ok, vale. Bueno, entonces, bueno, aquí un pequeño comentario. Este tipo de problemas, ustedes lo van a ver en su siguiente curso de cálculo vectorial. Ustedes van a trabajar integrales de productos escalares, de productos vectoriales. Entonces, bueno, las cosas se van a poner muy, muy interesantes. En este caso, nosotros nos vamos a concentrar y lo vamos a ver de forma muy por encimita. De hecho, es la única vez, yo creo, que les voy a poner así este término, la integral de un producto escalar. En lo sucesivo trataremos ya integrales como ustedes las conocen. Me refiero a una función x por un diferencial de x, ya sea definida o indefinida. Es lo que vamos a estar trabajando. Adelante. Pero realmente el trabajo mecánico es esto. La integral de un producto escalar. Pero bueno, continuamos entonces. Ahora, entonces, el tema aquí es cómo resolvemos esta integral. Bueno. Ahí es lo que le iba a preguntar, si la fuerza está dada como alguna función de algo. O haremos el módulo de la fuerza. De hecho, vamos a ocupar aquí para seguir avanzando ¿cómo se llama? La segunda ley de Newton, en su forma despejada. Okay. Entonces, bueno, aquí vale la pena comentar que esta fuerza F, esta componente, puede ser constante, puede ser un número nada más, y por lo tanto sale de la integral, o bien puede ser una función de la posición. Y en ese caso, pues, ya saben, ¿no? Dependiendo de la función que esté aquí, pues tenemos que implementar alguna técnica de integración, no sé, un cambio de variable o una integración por partes, lo que sea. Pero bueno, ya va a depender mucho de la forma explícita de la componente paralela de esa fuerza F. Bueno, pero en este caso, para avanzar en el cálculo, vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Entonces, vean, el trabajo mecánico, esta misma línea, es igual a la integral desde el punto 1 hasta el punto 2, que puede ser el punto A al punto B. ¿De quién? Pues de la masa de la partícula por la aceleración en la dirección paralela. ¿Y esa masa es una constante entonces? Vamos a considerar la constante. ¿Tendría algún tipo de... O sea, ¿por qué? Cuando un objeto se mueve, por ejemplo, en la carretera... Ah, claro. En general podemos asumir que es constante su masa. Una bicicleta, una persona andando en una bicicleta, durante ese desplazamiento que efectúa, para fines prácticos la masa la asumimos constante. Aunque bueno, poniéndonos estrictos no siempre pasa, ¿no? Exacto. Porque por ejemplo, si consideramos la gasolina, pues tiene cierta masa en el... Claro. Aporta cierta masa en el carro, entonces si se va quemando, pues sí, si se está quemando para avanzar, para que el carro avance, pues la masa ya no es constante, ya igual tendría una función con respecto al tiempo, ¿no? En el que va disminuyendo. Se está perdiendo la gasolina, ¿no? Así es. Sería un factor ese. Sí. Exactamente. Entonces, en el sentido más estricto de la palabra, la masa, por ejemplo, de un automóvil, no es constante, porque como bien lo comentan, depende de cuánto combustible se esté consumiendo. También depende de la situación que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, si se está contando el combustible, entonces en ese caso sí entraría eso. Lo que claro.
Exactamente. Pero si obviamos que el combustible esté quemando y tomamos en cuenta tal cual el automóvil con todas sus partes, carrocería y demás, entonces podemos asumir que de ir de un punto A a un punto B, pues su masa no cambia. Podemos tomarla como constante. Sí, en este caso. Así es. Entonces, bueno, es lo que vamos a trabajar en esa idea, de que esta partícula que se mueve lo hace sin cambiar su masa. O si llega a cambiar esa masa, esos cambios que experimenta pueden ser despreciables. O sea, centésimas de fracción, sí, centésimas en porcentaje, ¿no? 0.001% cambio. Entonces, muy pequeño. Y para fines prácticos, pues lo tomamos como constante. Entonces sale de la integral. Entonces, ¿qué nos queda por integrar aquí? Pues la aceleración paralela al desplazamiento. Pero a su vez, ¿qué sabemos qué es la aceleración? La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y ahí estaría nuestro dx, o el dx sería dr. ¿Cómo, perdón? Bueno, Ajá. bueno, por ejemplo, es que, no sé, la integral de x requiere un dx Ajá. para que se pueda hacer, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería ese de x? ¿Dr o dt? Ok, vale. Ya entendí la pregunta. Bueno, antes de dar la respuesta, ¿hasta aquí alguna pregunta con esta parte del cálculo? ¿Sigamos entendiendo qué fue lo que se hizo? Sí, bueno, manejó ahí la fuerza en función de la segunda ley de Newton despejada. Exacto. La masa la consideramos constante, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo Y hasta ahí. y hasta ahí. Ya hemos llegado. Ok. Vale, bueno. Ahora, ¿cómo continuamos el cálculo? Bueno, para eso, y es también algo que no sé si ya vieron en su curso de cálculo, aplicamos lo que se conoce como la regla de la cadena. La regla de la cadena nos permite hacer este cambio. Vean, aquí estamos diciendo que la aceleración es la derivada de velocidad respecto al tiempo. Es decir, estamos asumiendo que la velocidad es una función del tiempo, pero no necesariamente. Puede ocurrir que la velocidad sea una función de la posición y la posición una función del tiempo. Es decir, tenemos lo que se conoce como una composición de funciones. Entonces, cuando se tiene una composición de funciones para derivar este tipo de términos, lo que se aplica es la regla de la cadena. Por ejemplo, si les dan a ustedes la función x menos 1 al cuadrado y la derivan, ¿cómo le hacen? Pues sería la derivada pues tomaríamos como otra x a eso que está ahí, ¿no? Pues Entonces sería 2 que multiplica x menos 1 Ajá. por la derivada de x menos 1. Y Exacto, eso la pues derivada de sería x. 1, ¿no? Bueno, eso sería 1 porque Exacto, eh, exactamente. Esto que se acaba de hacer es la regla de la cadena. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. La derivada de la velocidad respecto a la variable r por la derivada de la variable r respecto al t. Este término vendría a jugar el papel de este 2x, de 2 por x menos 1, y este otro término vendría a jugar el papel de esta derivada. ¿Vale? Eso es lo que estamos aplicando aquí. Y eso se conoce como regla de la cadena. Entonces, vean, de esta manera, aplicando la regla de la cadena, cambiamos nuestra expresión de esta forma. Derivada de b respecto a r por la derivada de r respecto a t. Pero ¿quién es la derivada de r respecto a t? Si r es la posición.
La velocidad, o sea. Exacto, Sí, la sí. velocidad. Por esa razón, este término aquí ya se cambió por la velocidad. Oh, Y este otro, pues se dejó ahí intacto. oh. Solamente se puso a un lado. Ay, ya. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre sobre cómo se aplicó la regla de la cadena. Entonces, pues, multiplicó dB por dr, es lo que... Bueno, es que ya sí no entendí mucho cómo aplicamos la regla de la cadena y cómo es que pasamos a poner dB sobre dr. Es que estamos asumiendo que B es una función de R y R a su vez es una función del tiempo. Esa es una composición de funciones. Es como la función que les puse, x cuadrada menos 1, perdón, x menos 1 al cuadrado. Ahí es una composición de funciones. Ah, ¿Cuál ya. es la función f? X cuadrada. ¿Cuál es la función g? X menos 1. Entonces, como tener f de g. F compuesta con g Ah, de ya. x. Sí, ok. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Porque al final aquí tenemos un diferencial que nos habla de posición. Entonces, de alguna manera hay que involucrar a la posición o al desplazamiento. Por eso tenemos que aplicar la regla de la cadena. Ok, sí, ya me quedó claro eso. Ahora sí. ¿Ok? Y bien. Sí. Y para finalizar este cálculo, pues se sigue lo siguiente. Entonces, esta derivada de velocidad respecto al tiempo, ya sabemos cómo expresarla con la ayuda de la regla de la cadena. Entonces hacemos la sustitución. Aquí está. Este diferencial y este diferencial los cancelamos. Y entonces nos queda esto que está aquí. Ahí está el de x que decía hace rato, ¿no? Ahí está nuestro diferencial sobre el cual tenemos que integrar. Y esto que está aquí para integrar es un b de b, o sea, un x de x. Y la integral de una función que sea de la forma x a la n se integra con x a la n más 1 entre n más 1. Obteniendo lo que tenemos aquí. Y como es una integral definida, evaluamos en el límite superior, que vamos a identificarlo como 2, menos la misma función evaluada en el valor 1, que aquí vamos a llamarlo P1. ¿Vale? Y entonces a esa cantidad que estamos aquí encontrando, a esto vamos a identificarlo como K igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que es este término y este, lo vamos a conocer como energía cinética. Que es la energía de movimiento, ¿no? Que es una cantidad que está relacionada con el estado de movimiento de una partícula. Es decir, diremos que una partícula que tiene una cierta velocidad tiene asociada una energía cinética. Una cantidad escalar que nos está diciendo qué tanta velocidad tiene esa partícula. Si una partícula está en reposo, podemos decir entonces que tiene energía cinética 0, porque no se está moviendo. Y aquí está la conexión que estábamos buscando, vean. El trabajo mecánico que está relacionado con una fuerza está relacionado también
con el cambio en la velocidad o el cambio en la energía cinética de un objeto. Eso es lo que vamos a conocer como el teorema trabajo-energía. ¿Preguntas, comentarios hasta esta parte? Seguimos hablando de energía, ¿no? Dimensionalmente hablando. O sea, Así si es. quitamos ese un medio, tenemos unidades de masa por aceleración, por desplazamiento, bueno, por longitud, ¿no? O sea, masa. Por longitud al cuadrado, por tiempo a la -2. Que será lo mismo a masa por aceleración por distancia, ¿no? Bueno, por... Ajá. Sí, sí. Ok. Entonces, dimensionalmente coinciden a la perfección. ¿Vale? Entonces, bueno, en la siguiente clase vamos a continuar. Digamos, hasta aquí hemos encontrado la conexión entre el trabajo mecánico, este W, y esta nueva cantidad, que como les menciono, recibe el nombre de energía cinética. Sí. ¿Comentarios, preguntas, jóvenes, sobre lo visto entonces el día de hoy? No, profe, ninguna. No, profesor. Ok. Bien, entonces el día de mañana continuamos. profe, bueno, una última cosa. El triángulo, bueno, que era delta, significaba Variación. variación, ¿no? Ajá. Ah, vale. Gracias. Sí, ¿no? Bien, jóvenes, pues bueno, entonces, si no hay más que comentar, pues escuchamos entonces la siguiente clase. Y si surgen durante los siguientes días, hasta sábado tal vez o el domingo, preguntas sobre ejercicios, sobre los temas del examen, me los hacen llegar por el grupo de WhatsApp para poderlos atender ahí. Sí, profe. Ok, profesor. Bien, jóvenes, Gracias, pues que tengan profesor. excelente tarde. Nos escuchamos el día de mañana. Igualmente, Hasta profe, mañana, hasta que luego. tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, Hasta hasta luego, luego, profe. buena tarde. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Buen día.